Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Hoy trabajaremos por el método de componentes los siguientes datos que se muestran a continuación. Un vector A de 14.1 unidades a una inclinación de 45 grados, un vector B a 22.4 unidades de magnitud a 116.6 grados. Vamos a comprobar la representación gráfica para obtener la suma vectorial del vector resultante. Definiremos lo que es su magnitud, su dirección y su sentido. Observamos la gráfica y podemos observar que el vector verde, que es el vector resultante, tiene una magnitud de 30 unidades a 90 grados. Y sus componentes en el eje de las X marca 0 y en el eje de las Y marca 30 unidades. Aquí podemos observar esta gráfica, es del simulador PHET de la Universidad de Colorado. Y bien, entonces ahora vamos a retomar estos datos y los vamos a llevar a la siguiente tabla que tenemos hacia nuestro lado derecho, que podemos notar está la componente en X y la componente en Y. Usamos un conocimiento matemático de la función coseno para encontrar la componente en X, que en matemáticas reconocemos como cateto adyacente o cateto opuesto de acuerdo a la inclinación de nuestro vector. Y bien, para calcular la componente del vector X, multiplicamos, como dice la fórmula, el valor, la magnitud, la medida del vector A por el coseno de su ángulo de inclinación. Y bueno, hacemos lo mismo en la componente en Y y vemos aquí en resaltado en amarillo los resultados de esas componentes, tanto para X como para Y, y podemos observar que es la misma magnitud. ¿Por qué? Bueno, esto se debe al ángulo de inclinación, que es 45 grados, y justamente es a este ángulo de inclinación que ambas funciones toman el mismo valor. Haciendo la sustitución para el vector B, su componente en X, a desarrollar los resultados, las operaciones, encontramos que tiene una magnitud de 10.03 unidades en el eje de las X y en el eje de las Y 20.03 unidades. Si hacemos nuestras operaciones, nuestros cálculos, el vector resultante en el eje de X sería de menos 0.05 unidades y en el eje de las Y de 30.06 unidades. Aquí podemos notar que hay un error, debe corresponder a Bx, solo es cuestión de tomar en cuenta que F2 no corresponde. Bueno, podemos sustituirlo. Continuando con nuestro problema del método de componentes, sustituimos nuestros vectores resultantes de las componentes de R en la fórmula de R componente X componente Y al cuadrado. Si observamos aquí arriba, podemos observar o leer que vamos a usar el principio del teorema de Pitágoras. Haciendo la sustitución, encontramos que al realizar las operaciones tenemos una raíz cuadrada de 903.61 unidades cuadradas, que al efectuar la raíz nos da 30.06 unidades. Podemos observar que este valor es ligeramente un poco mayor al de la representación gráfica que podemos visualizar aquí en la gráfica. El vector resultante tiene una medida de 30
y mientras que el ángulo de 90, vamos ahora a corroborar, bueno, es una ligera variación. Esto es válido. ¿Por qué? Porque la variación es mínima. 0.1, bueno, contra 30.0 es una leve variación, un leve margen de error. Continuamos y ahora vamos a obtener el ángulo de inclinación del vector resultante. Este ángulo del vector resultante lo vamos a calcular utilizando la función inverso tangente y dividiremos los dos vectores resultantes, componente en y como componente en x. Haciendo la sustitución encontramos que el ángulo es de menos 89.90. Por lo tanto, como el ángulo es negativo, vamos a sumarle 180 para encontrar el ángulo positivo, que nos da de 90.09. Este es el ángulo de la resultante de manera algebraica, obtenido de manera algebraica. Y podemos observar que existe una mínima variación en los resultados. En la gráfica habíamos dicho que era de 90 grados, mientras que el resultado obtenido nos quedó de 90.09 grados. Entonces, aquí podemos observar que por el método de componentes, algebraicamente los resultados varían levemente, pero son un aproximado. Ahora continuaremos en la siguiente sesión. Espero que les haya gustado y haya quedado muy bien comprendido este método analítico por componentes.